¿cómo es posible que, digamos, una tregua militar que pasa a miles y miles de kilómetros de distancia allá en Medio Oriente termine decidiendo si un trabajador acá en Misiones puede o no tomarse un colectivo esta mañana? Es una locura cuando lo pensás así. Es que es increíble. Y hoy nos sumergimos en un nuevo análisis a fondo, justamente para entender esto. Nuestra misión es desglosar toda esta pila de noticias que tenemos del día de hoy, jueves 9 de abril de 2026, basándonos en la cobertura periodística de ahora Misiones Noticias, más específicamente en su programa Panorama de Noticias. Claro, el objetivo es ir un poco más allá de los titulares. Exacto. Vamos a analizar no solo qué está pasando, sino los mecanismos ocultos detrás de todo esto para entender cómo estas decisiones que parecen súper abstractas impactan directamente en la rutina diaria de quienes nos están escuchando hoy. Y para entender esa, digamos, esa cadena de impactos, creo que el mejor punto de partida es el reporte del clima y del tránsito, que es con lo que arranca la apertura del panorama de hoy. Tal cual. Porque si miramos los datos meteorológicos en la provincia de Misiones, tenemos una jornada súper estable. A ver, el cielo está despejado. Las temperaturas son reagradables, ¿viste? Con una máxima proyectada de 26 grados en Iguazú. Hermoso. Sí, un clima ideal. Y una mínima de 15 grados en Bernardo de Irigoyen. O sea, si vos lo mirás desde el satélite, todo parece funcionar en una armonía perfecta. Totalmente. Y el reporte de transitabilidad te dice exactamente lo mismo. O sea, las rutas nacionales 12, 14, la 101, la 105, todas figuran como habilitadas. Claro, sin cortes. Exacto. Bueno, hay advertencias lógicas, digamos, de precaución por obras en la zona oeste, de Posadas, o algunos trabajitos de conservación ahí sobre la Ruta 14, cerca de Campo Viera. Pero, en los papeles, las arterias de la provincia están abiertas. Están operativas. Sí. Sin embargo, y acá está el tema, cuando bajamos la vista de la pantalla y miramos la calle real, surge una paradoja sistémica enorme hoy. Es una fractura estructural muy evidente, diría yo. Porque la infraestructura está ahí, el clima es ideal, como decíamos, pero para mí desde misionero salir de su casa hoy a la mañana es un desafío gigantesco, una misión casi imposible. Y ahí es donde nos metemos de lleno en las noticias locales. Posadas amaneció hoy sin servicio de colectivos urbanos. Un paro total. Sí, la Unión Tranviarios Automotor, o sea, la UTA, inició una retención de tareas. Y la justificación técnica que dan es que empresas como Don Casimiro y todo el sistema integrado básicamente no efectuaron el pago completo de los sueldos a los choferes. Claro, depositaron solo una parte. Exacto. Y ahora, yo me pregunto algo, analizando la disonancia de todo esto. Si el Estado, sigue funcionando a nivel administrativo, porque vemos que hoy cobran los beneficiarios de ANSES. Sí, el calendario sigue. Sigue, claro. Y vemos que el quirófano móvil del IMUSA está operando con total normalidad en el barrio Rocamora. ¿Por qué paralizar la ciudad entera? O sea, ¿no termina esto castigando únicamente a los trabajadores que necesitan movilizarse para ganarse el pan? Totalmente. Esa es la pregunta que se hace cualquier usuario que está, no sé, hace una hora esperando en la parada. Pero para entender el mecanismo interno de este paro, hay que mirar la matemática fría que hay detrás del boleto y de los salarios. A ver. Las empresas de transporte operan bajo una estructura de costos fijos que es altísima, digamos. Tenés combustible, tenés mantenimiento de las unidades, tenés los sueldos. Seguro. Entonces, cuando los subsidios del Estado se recortan o simplemente se demoran un par de días y la tarifa que paga el pasajero no llega a cubrir esa brecha operativa, la empresa dice, no tengo capacidad de pago. Y el chofer, lógicamente, ejerce su derecho legal a no sentarse a conducir si no percibe su remuneración. Es lógico. Pero pongamos esos salarios en el contexto de la economía diaria, porque hay un reporte muy interesante del diputado provincial José Luis Pastori. Sí, datos muy duros los de Pastori. Durísimos. Según los datos que maneja el legislador, un hogar misionero hoy necesita al menos 1.054.000 pesos mensuales exclusivamente para cubrir servicios básicos y vivienda. Una locura. Y ojo, hay que aclarar que ese número no incluye ni alimentación, ni salud, ni los gastos de la escuela de los chicos. O sea, si sumamos la totalidad de los gastos fijos para sostener a una familia tipo, la cifra supera ampliamente los 2 millones de pesos. Claro. Y mientras tanto, si miras el otro lado de la balanza,
El promedio salarial en la provincia ronda apenas los 900,000 pesos. Menos de la mitad de lo que necesitan. Tal cual. Es uno de los promedios salariales más bajos de todo el país. O sea, para que la audiencia se dé una idea, es como intentar, no sé, achicar el agua de un bote que se está hundiendo, pero usando un dedal. Sí, o llenar un tanque de 2,000 litros con un balde de 900 que encima está pinchado. Tal cual. Esa es la imagen. No importa cuánto esfuerzo ponga el trabajador, la matemática a fin de mes simplemente no tiene forma de cerrar. Y ese es el núcleo del conflicto del transporte hoy. Es que sí. El chofer gana un sueldo que, bueno, no le alcanza para vivir y la empresa recauda o recibe subsidios que tampoco le alcanzan para pagar los costos operativos. Y esto, digamos, nos lleva a observar cómo esta desconexión total entre los grandes números de la macroeconomía y la realidad de la calle no es algo que pase solo en Misiones. Ni hablar. A nivel nacional, las fuentes del panorama de hoy nos muestran un escenario súper similar, una fractura enorme entre quienes legislan, digamos, en sus oficinas y quienes experimentan las consecuencias en el territorio. Madrugada. Sí, vamos a meternos en eso. Hablemos de eso porque es el tema de mayor peso político y te diría ambiental de toda la jornada. A las 2:30 de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó una modificación profunda a la ley de glaciares. En plena madrugada. Sí, el conteo final dio 137 votos a favor, 111 en contra y hubo 3 abstenciones. El oficialismo consiguió avanzar con esto aliándose con bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical y también Innovación Federal, que es este espacio que agrupaba varios partidos provinciales. Exacto. Y todo esto, cabe destacar, bajo la atenta mirada presencial de figuras del gobierno como Karina Milei y Diego Santilli, que estaban ahí en los palcos. Ahora, para entender por qué este tema genera semejante tensión en la sociedad, hay que desglosar qué es lo que cambia realmente en la ley. Claro, ¿qué implica en la práctica? A ver, la normativa original establecía unas restricciones muy severas sobre qué tipo de actividades industriales y extractivas se podían hacer en las zonas pediglaciares. Básicamente, la idea era proteger las reservas estratégicas de agua dulce del país. Fundamental. Totalmente. Lo que hace esta modificación que se aprobó hoy a la madrugada es relajar esas definiciones para habilitar la exploración y la explotación minera en áreas que antes estaban directamente vedadas. Pero detengámonos un segundo en los argumentos, ¿no? Porque Germán Martínez, que es el jefe del bloque de Unión por la Patria, señaló algo que es interesante analizar. Sí. Él argumentó que gran parte de los desarrollos mineros en Argentina ya cuentan, digamos, con seguridad jurídica bajo los marcos provinciales que existen hoy. Entonces el debate es, si el país necesita dólares con urgencia para estabilizar esta macroeconomía rota, ¿no es lógico formalizar estas áreas para que el capital extranjero pueda entrar a operar con reglas claras? Y bueno, ese es exactamente el argumento del sector proinversión. Ellos sostienen que sin alterar estas normativas que consideran restrictivas, las mineras internacionales no van a venir a hundir miles de millones de dólares en la cordillera. Claro. Pero por otro lado, la cobertura de Ahora Misiones detalla críticas muy fuertes de todo el arco opositor. Para mantener la objetividad, repasemos lo que dijeron. A ver. Miriam Bregman, por ejemplo, calificó esta modificación directamente como un saqueo rápido diseñado a medida de las corporaciones transnacionales. Palabras fuertes. Sí. Y después tenés a Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que planteó que la ley es inconstitucional. Por el tema ambiental. Exactamente. Porque dice que retrocede en derechos ambientales que ya estaban adquiridos, lo cual viola este principio legal de no regresión. Claro. E incluso alguien como Miguel Pichetto, desde una postura mucho más pragmática, argumentó que esto es un retroceso que carece del más mínimo aval técnico. Y mientras adentro del recinto se debatía sobre estos marcos regulatorios y la seguridad jurídica para el capital, a las 2 de la mañana, afuera en la plaza, la imagen era completamente otra. Un caos. La policía de la ciudad reprimió a las organizaciones ambientales y sociales que estaban manifestándose frente al Congreso. El saldo que tenemos hasta ahora es de al menos 5 heridos por gases lacrimógenos y balas de goma, y además hay activistas de Greenpeace detenidos. Sí, los detuvieron después de intentar colgar banderas ahí en el monumento principal, ¿no? Exactamente. Y lo preocupante es que estas tensiones no se quedan solamente encapsuladas en la capital federal. No, para nada. En Mendoza, el reporte indica que una marcha ambiental también fue reprimida, dejando un saldo de 10 personas detenidas.
En la provincia de Chubut, que ya sabemos que tiene un historial enorme de resistencia contra la megaminería, Histórico, sí. hubo movilizaciones masivas durante toda la noche. Y acá es donde yo encuentro, te digo, una de las contradicciones más grandes en las noticias del día de hoy. A ver. Porque por un lado, tenés que se votan leyes argumentando que van a traer un desarrollo minero hipertecnológico que vamos a hacer del primer mundo. Pero por otro lado, el panorama de hoy nos trae noticias desde la provincia de Jujuy específicamente sobre la trágica terrible en Minera Aguilar. Claro, te referís al caso del minero Leonel Farfán. Sí, Farfán falleció recientemente después de un choque de carromatos en un socavón subterráneo. Y hoy, los trabajadores de ese yacimiento están evaluando directamente negarse a ingresar a la mina. Y tienen sus motivos. Totalmente. Según denuncian, los equipos de radio no funcionan allá abajo. No hay dispositivos de oxígeno disponibles para emergencias en las galerías y dicen que las estructuras subterráneas no tienen ni siquiera un mantenimiento básico. Extremeño. Entonces yo pregunto, si las corporaciones mineras que ya operan hoy en Argentina no pueden garantizar algo tan elemental como un tubo de oxígeno o un handy que funcione para sus propios obreros, ¿cómo se sostiene en el debate público el argumento de que estas nuevas leyes de madrugada van a traer seguridad y progreso? Es que esa pregunta tuya expone la brecha gigantesca entre la letra de una ley sancionada, digamos, en un escritorio, y la ejecución real en el territorio. Exacto. Y fíjate una cosa, esa misma lógica de recorte y de priorización de las finanzas sobre el bienestar material de la gente cruza toda nuestra matriz económica actual. Los datos del impacto en la vida cotidiana de las personas son muy duros. Contanos. Desde que inició la actual gestión del gobierno, los alquileres en el Gran Buenos Aires aumentaron un 423%. Es impagable. Y las tarifas acompañan. El agua subió un 366% y las tarifas de gas escalaron un 766%. Son números que asfixian el consumo de raíz porque no te queda resto. Y creo que el mejor termómetro para medir esa caída estrepitosa del consumo en Argentina suele ser, históricamente, la industria de las bebidas. Sin duda. Y fíjate, Cervecería Quilmes acaba de anunciar un recorte masivo en su planta principal, allá en Zárate. De una plantilla de 260 operarios, pretenden quedarse con 80, nada más. O sea, estamos hablando de eliminar casi el 70% de toda la fuerza laboral en una sola planta. Sí, es un impacto social tremendo. Y las razones que exponen desde la empresa son puramente matemáticas, o sea, registraron una caída del 45% en las ventas internas en el país. Claro. Y al mismo tiempo, las importaciones de ese sector saltaron un 300% debido a las nuevas políticas de apertura económica. Entonces, los números no dan. Y no es un problema exclusivo de la gran industria, ¿eh? No, los más chicos sufren peor. Tal cual. Antares, que es la histórica cadena de cerveza artesanal que todos conocemos, confirmó que cierra locales emblemáticos, uno en La Plata y otro en Mar del Plata, que funcionaron ininterrumpidamente durante más de 20 años. Toda una vida. Sí. Argumentan que los nuevos costos fijos, el alquiler, la luz, simplemente pulverizaron cualquier margen de rentabilidad que pudieran tener. Y a toda esta retracción del sector privado hay que sumarle también el repliegue del Estado en áreas que son súper sensibles. Sí, eso es clave. El boletín de hoy menciona el cierre por decreto del CENDIE. Para quienes nos escuchan y por ahí no están familiarizados con las siglas, el CENDIE es el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias. Básicamente es el principal radar científico del país para controlar enfermedades como el mal de Chagas. Que afecta a un montón de gente acá. A más de 1 millón de argentinos. Bueno, este decreto dejó de un día para el otro sin trabajo a 39 profesionales altamente calificados del Instituto Malbrán. Yo, entiendo la lógica de intentar equilibrar las cuentas públicas y llegar al déficit cero, pero desactivar el control epidemiológico de una enfermedad que es endémica en el país no parece un simple recorte administrativo de Excel. Parece, digamos, desarmar toda la estructura de salud pública. Tal cual. Ahora, viendo todo esto, viendo que a un ciudadano común le aumentan el alquiler un 400%, que cierran centros científicos por falta de presupuesto, que las cervecerías funden, ¿cómo encaja en este panorama de austeridad el escándalo inmobiliario del jefe de gabinete Manuel Adorni? Bueno, ese es el tema.
La cobertura de Ahora Misiones plantea este caso justamente como un retrato de dos realidades paralelas. Contanos un poco los detalles. A ver, la escribana involucrada, Adriana Nechevenko, declaró en sede judicial que todas las operaciones de Adorni fueron, y cito textual, normales y legales. Bueno, pero es que lo legal no siempre responde a la lógica de la economía real que vive la gente en la calle. Exactamente. Repasemos los datos concretos que arrojan las fuentes, porque son llamativos. El jefe de gabinete adquirió un departamento en el barrio de Caballito, 200 metros cuadrados. Puso un adelanto en efectivo de $30,000. Sí. Y el saldo restante, que eran unos $200,000, se lo financiaron en 12 cuotas, pero sin ningún tipo de interés. Tasa cero. Tasa cero en dólares en Argentina. Y lo más loco es quienes le dieron esta enorme facilidad financiera. Fueron 2 mujeres jubiladas. Y espera, porque hay un segundo inmueble en Parque Chacabuco donde Adorni obtuvo un financiamiento similar de unos $100,000. Y esta vez el crédito se lo otorgaron a una comisaria retirada y su hija, que casualmente también es policía. O sea, yo no quiero entrar en juicios de valor sobre la moralidad de los funcionarios ni tomar partido político acá. No. Pero desde un punto de vista puramente financiero, el contraste que marcan las noticias de hoy es monumental. Es abismal. Conseguir crédito a tasa cero en dólares en este país es una anomalía estadística casi imposible, especialmente si viene otorgado por jubilados, ¿no? Claro. Y lo que subraya el análisis periodístico que estamos repasando es precisamente esa paradoja sistémica. El acceso a unas facilidades financieras extremas en las esferas de poder contrasta violentamente con estas cervecerías que tienen que cerrar porque no pueden pagar la boleta de la luz, o con las familias misioneras que hablábamos antes, que ganan menos de la mitad de lo que necesitan para no caer bajo la línea de pobreza. Totalmente. Ahora, escuchando todo este desgaste en el mercado inmobiliario, en el transporte, los recortes estatales, los despidos, yo me pregunto, si la economía está tan fracturada por todos lados, ¿cómo es que el tejido social no termina de romperse del todo? ¿Qué es lo que evita que la presión desborde en la calle todos los días? Y, históricamente en nuestro país, existe como una especie de válvula de escape cultural, que absorbe gran parte de toda esa presión social. Sí. Y el panorama periodístico siempre le dedica un bloque central justamente porque funciona como un ancla emocional para todos, que es el deporte. Es verdad. El fútbol sobre todo ofrece un sentido de pertenencia y de continuidad cuando todo lo demás alrededor parece inestable. Es cierto, es el gran refugio argentino. Y bueno, la agenda deportiva internacional de hoy trae bastante de esa continuidad de la que hablas. Sí, hubo mucha acción. En la Copa Libertadores, por ejemplo, Estudiantes de La Plata rescató un empate 1-1 allá en Colombia contra Independiente Medellín, mientras que el Lanús cayó ajustadamente 1-0 en Brasil contra Mirasol. Partido duro. Durísimo. Y hoy la expectativa fuerte está puesta en los partidos de la noche. Rosario Central va contra Independiente del Valle y Platense está recibiendo a Corinthians en su cancha. Y por el lado de la Sudamericana, River Plate logró un empate heroico en Bolivia, jugando casi todo el partido con un hombre menos. No es fácil jugar en la altura y con uno menos. Para nada. Y San Lorenzo también igualó en su visita a Paraguay. Pero, a ver, si realmente queremos ver cómo la presión del contexto general económico se filtra hacia dentro del deporte, tenemos que mirar el ascenso. El barro del ascenso. Exacto, porque ahí las dinámicas son muchísimo más crudas. Por ejemplo, te doy un dato de hoy en la Primera B. Flandria echó a su técnico a Arnaldo Ciale, después de apenas 5 derrotas consecutivas, y ya pusieron a Jesús Díaz a dirigir al equipo. En los 5 partidos parece muy poco margen de tiempo para sostener cualquier proyecto deportivo serio. Porque hay tanta urgencia, tanta locura. Y porque en las categorías menores, el margen de error financiero es nulo. Digamos, una mala racha significa que perdés los pocos sponsors locales que tenés, baja la recaudación de venta de entradas y ya comprometes los sueldos de todo el plantel para el mes que viene. Es una olla a presión. Exacto. Refleja la misma ansiedad económica que veníamos mencionando en las otras noticias. Y además, el desgaste físico es palpable en las canchas.
Central Norte acaba de perder a Kevin Isaluna por un desgarro y Colón de Santa Fe se queda sin Matías Budiño por complicaciones musculares. Pero bueno, la maquinaria deportiva no frena nunca, pase lo que pase. Es literal como si la pelota fuera lo único en el país que no se detiene por nada. Ahora, si saltamos del plano local a las noticias internacionales del día, nos vamos a encontrar con titulares que parecen venir de otra galaxia, pero que increíblemente terminan golpeando la puerta de nuestras casas acá en Argentina. Así es. El foco central hoy está puesto en Medio Oriente. Sí. Los despachos internacionales están reportando que Estados Unidos e Irán acordaron finalmente un alto el fuego de 2 semanas. Un respiro. Es un alivio temporal para la región, digamos, aunque la tensión comercial sigue vivita y coleando porque la Casa Blanca confirmó que Donald Trump tiene intenciones de plantearle a Irán el cobro de un peaje conjunto ahí en el Estrecho de Hormuz, que es un paso marítimo vital para el comercio de todo el mundo. A ver, explíquenos un poco el mecanismo exacto acá. Porque alguien que nos está escuchando mientras desayuna podría pensar, ¿qué me importa a mí el Estrecho de Hormuz si lo único que quiero es que pase el colectivo por la Ruta 12 para ir a laburar? Y tiene lógica pensarlo así, pero importa. Importa y muchísimo. Por la cadena de suministro energético global. A ver. El Estrecho de Hormuz es básicamente un cuello de botella por donde transita una enorme porción del petróleo mundial. Cuando hay amenazas de conflicto ahí, o alguien quiere poner peajes, el precio global del barril de crudo se dispara por la incertidumbre de los mercados. Claro. Y viceversa. Hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a celebrar este alto el fuego precisamente porque esa noticia ya generó una baja inmediata en los precios internacionales del petróleo. Y acá es donde entra Argentina, porque nosotros importamos combustibles refinados. O sea, si el precio global sube, importar gasoil nos cuesta muchísimos más dólares, que no tenemos. Exactamente. Y ese costo extra se traslada casi de inmediato al surtidor interno, a las estaciones de servicio. De hecho, el reporte de hoy señala que los empresarios del transporte urbano, allá en la provincia de Tucumán, están evaluando reducir en un 15% el servicio de colectivos de línea. ¿Por el gasoil? Sí, argumentando que con las tarifas actuales ya no pueden cubrir los costos del gasoil para mover las unidades. Lo cual nos devuelve, pero directamente, al primer tema del día con el que abrimos el programa, la huelga de la UTA en Posadas. El origen de la crisis, en el fondo, es exactamente el mismo. Todo tiene que ver con todo. Un movimiento militar o político en el Golfo Pérsico dicta el precio internacional de la energía. Eso, a su vez, determina cuántos subsidios hacen falta y cuál es el valor del gasoil acá. Y eso, finalmente, es lo que decide si las empresas en Misiones o en Tucumán pueden pagarle sus choferes a fin de mes. Es una cadena de dominó perfecta. Y fíjate cómo América Latina entera está reaccionando a estos movimientos del tablero global de una manera muy áspera. Sí, está convulsionado. Miremos a Brasil un segundo. El presidente Lula da Silva no solo está pidiendo públicamente que este alto el fuego de Medio Oriente se extienda también al Líbano, sino que además lanzó una acusación frontal contra la oposición de su propio país. ¿Qué dijo? Acusó directamente a Flavio Bolsonaro, que es el hijo del expresidente, de intentar venderle a Estados Unidos las reservas de tierras raras que tiene Brasil. Gente piensa que están vendiendo campos. Claro, no es tierra agrícola para plantar soja. No, son un grupo de 17 minerales muy específicos que hoy en día resultan indispensables para fabricar, digamos, desde tu teléfono celular y las baterías de los autos eléctricos hasta los sistemas de guía de los misiles militares. Son literalmente el petróleo del siglo XXI. Quien controla las reservas de tierras raras hoy, controla el futuro de la tecnología industrial de mañana. Por eso la denuncia que hace Lula no es un tema menor. Está advirtiendo sobre una posible pérdida de soberanía de recursos que son ultraestratégicos. Y mientras todo esto pasa, la diplomacia acá en la región parece un campo de batalla de adolescentes. Según relata ahora Misiones, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld llamó a consultas a su embajador en Colombia. Se picó. Sí, todo esto porque el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, como un preso político. Y eso no es todo.
No, en paralelo a esto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se metió en la disputa, se sumó ironizando contra Petro y le ofreció públicamente recibir en sus famosas megacárceles salvadoreñas a todos los presos colombianos si es que el gobierno de Bogotá considera que violan derechos humanos. Es que las redes sociales, se han convertido en el canal oficial de una diplomacia que es súper agresiva y fragmentada. ¿Hay una disputa ideológica evidente ahí? Pero, atando cabos con todo lo que vimos en el programa de hoy, me surge a mí una duda central. A ver, Vemos Estados Unidos e Irán peleando por el estrecho petrolero de Hormuz. Por otro lado, vemos a Lula denunciando el intento de entrega de estas tierras raras en Brasil. Y acá en casa, vimos al Congreso Nacional modificar de madrugada la ley de glaciares para habilitar la explotación minera en nuestras reservas de agua dulce. todo se conecta. La pregunta es, ¿no estamos viendo un escenario donde estas disputas, que parecen diplomáticas o legislativas, son en el fondo una carrera global descarnada por acaparar recursos naturales antes de que se agoten definitivamente? Mira, el análisis integral de todas estas noticias que repasamos apunta fuertemente en esa dirección. Detrás de los discursos sobre la seguridad jurídica, la ideología de cada presidente o los peajes marítimos, lo que realmente subyace es una matriz netamente extractiva. Totalmente. Y el impacto final de esa gran macroeconomía global recae siempre en el territorio local. Es lo que te define el precio de los alquileres en el Gran Buenos Aires, los despidos masivos en una cervecería o el costo de vida imposible de un hogar misionero. Hemos hecho un recorrido bastante extenso hoy. Empezamos mirando un mapita meteorológico con sol y despejado y terminamos evidenciando las grietas estructurales enormes del territorio que pisamos. Ha sido un viaje intenso. Y para cerrar el panorama informativo de hoy, y frente a un escenario que es tan complejo de asimilar, el editorial del diario rescata una frase de la escritora Nadine Gordimer. Es una frase que me encanta, que invita a la resiliencia. He fallado en muchas cosas, pero nunca he tenido miedo. Qué buena frase. Es un anclaje emocional necesario frente a tanta incertidumbre cotidiana. Pero, toda esta lectura que hicimos hoy también nos deja una pregunta urgente sobre nuestro propio futuro como sociedad. A ver, ¿cuál? Si vivimos en una economía que está tan hiperconectada que una firma en un papel en Medio Oriente termina abaratando o encareciendo el pasaje de colectivo en Tucumán, ¿qué va a pasar el día que esa frágil cadena de suministro global se rompa definitivamente? Uy, es una gran pregunta. O sea, ¿tienen nuestras economías locales, en Misiones o en cualquier otra provincia argentina, la capacidad real de sobrevivir y abastecerse por sí mismas? ¿O estamos condenados a depender para siempre de un juego de ajedrez geopolítico que nosotros no controlamos ni un poquito? Bueno, es una pregunta muy incómoda para llevarnos hoy a la calle mientras esperamos, quizás en vano, que pase el colectivo. Nosotros nos reencontramos en el próximo análisis a fondo. Para más información, visiten ahoramisiones.com.ar.